Buen día, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy es grabar uno o dos videitos cortitos de interfaces para darle un cierre con el material teórico de la unidad 2 de circuitos. Entonces es prudente arrancar hablando un poquito de qué es una interfaz para nosotros, ¿sí? Supongamos que yo quiero conectar un circuito digital, siempre lo dibujo como una NOT, pero puede ser cualquier compuerta, ¿sí? Y quiero con ese circuito digital poder, qué sé yo, por ejemplo, eh, accionar la bobina de un relé, componente que ustedes ya conocen, ¿sí? Es un componente magnético, tiene una bobina, cuando circula corriente por ese inductor, se acciona el componente mecánico, ¿está bien? Eh, Ahora, todo muy lindo, pero cuando yo tengo un circuito digital, acá estamos hablando de que tengo una tensión de salida, VOH, igual a, por ejemplo, 5 volt, ¿sí? Una VOL, que es tensión de salida en estado bajo, ¿sí? VOH, tensión de salida en estado high, estado alto. VOL, tensión de salida en estado bajo, 0 volt. Y por supuesto, esto no es una fuente, con lo cual tiene una limitación en corriente también de salida. Y tendré entonces una corriente de salida IOH, corriente de salida en estado alto, qué sé yo, por ejemplo, puedo decir algo, 1 mA. Y tendré una corriente de estado bajo que generalmente le ponen el mismo valor, pero con signo negativo. Esto del signo positivo, signo negativo, tiene que ver con para dónde circula la corriente, porque si yo acá tengo masa y este circuito soportase, no todos lo soportan, pero si este circuito soportase que le ingrese corriente, bueno, la corriente que soportaría sería menos 1 mA, o sea, el sentido de la corriente sería hacia adentro del componente en vez de saliendo. Es más que nada un tema de nomenclatura de la hoja de datos que pueden llegar a encontrar. El problema que nos encontramos es que típicamente un relé, ¿sí? Supongamos que es un relé común y corriente de 5 volt, y la corriente que necesita, la IL, la I de la resistencia de la bobina, ronda cerca de los 10 mA, aproximadamente, ¿sí? Y la tensión de la bobina del relé, bueno, ahí sí, depende del relé, pero en nuestro caso podría ser, por ejemplo, 5 volt. Entonces ya a esta altura, creo que la mayoría de ustedes se estará imaginando que si yo agarro, conecto esto así como está, supongamos que es una NOT, pongo un 0 a la entrada, a la salida aparece un 1 lógico, ¿sí? Y automáticamente el relé, como tiene una tensión de 5 volt, masa, empieza a consumir corriente. Consume corriente. ¿Y cuánto va a consumir? Va a consumir estos 10 mA. Entonces consume estos 10 mA, pero este componente que tenemos acá atrás solo le puede entregar 1 mA. Más corriente que eso no puede entregar. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que este componente se quema. ¿Y por qué se quema? Y se quema porque yo puedo entregarle 1 mA y la carga, la carga, a esto lo vamos a llamar carga, quiere consumir 10 mA. Y no es que este va a limitar y va a decir yo te puedo entregar 1 mA nomás y la carga, listo, chao. No, este es el que consume y este es el que tiene que entregar. Si este no puede entregar lo que este le pidió, estamos en problema. ¿Sí? A nivel corriente estamos hablando, en este caso. A este circuito dijimos que se lo llamaba carga. Puede ser un relé, puede ser un LED, puede ser un motor, puede ser una tira de LED, ¿por qué no? Puede ser distintos tipos de motores, ¿sí? Circuitos que consumen o que van a realizar una acción, para nosotros son cargas, o también lo van a ver más adelante en control como actuadores.
Por otro lado, tenemos el circuito que queríamos usar para prender a esa carga, que se llama control, ¿sí? Circuito de control. En alguna bibliografía media española, por ahí si leen algún libro alguna vez, van a encontrar como el circuito de mando. Es el circuito de baja tensión, de bajos consumos de corriente, ¿sí? Un circuito digital típicamente, que se va a encargar de decir cuándo hay que prender y cuándo hay que apagar la carga, ¿sí? Ahora, así como está, dijimos, no podemos conectar esto directo acá porque automáticamente se nos quemaría el circuito de control. Entonces, ahí es donde aparece nuestro diagramita en bloques. Vamos a tener un circuito de control primero, con sus respectivos parámetros de tensión, de VO y de corriente de IO, ¿sí? Parámetros máximos de tensión de salida y de corriente de salida, porque a ver, podría haber sido que este relé fuese de 12 en vez de 5. Y este me entrega 5 y este me entrega 12. Y por ahí la corriente estábamos bien, pero este necesita 12 de tensión para andar. Entonces ahí tengo otro problema de desadaptación, no en cuanto a corriente, sino en cuanto a tensión. Entonces voy a necesitar saber de mi circuito de control los parámetros de salida en cuanto a tensión y corriente, ¿sí? En la entrada no me importa. ¿Por qué no me importa la entrada? Y porque en la entrada se preocupará el otro circuito que venga de atrás, ¿sí? Si es que lo hay. Porque por ahí estos son varias compuertas anidadas. Porque salen de resolver un mapa de Carnot y hay que poner varias compuertas anidadas. Bueno, la vinculación entre esas compuertas la tendrá que tener en cuenta la persona que diseña el circuito de control. Ahora, para conectar la carga a todo tu circuito de control, ahí es donde entramos nosotros. Bien, entonces necesitamos saber los parámetros de salida de tensión y corriente. Ya explicamos por qué. Si tengo una incompatibilidad de corriente, se me puede quemar el circuito de control. Si tengo una incompatibilidad de tensión, directamente no va a andar la carga. Si tengo una carga de 12 volts y le pongo 5, no va a andar. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cargas, obviamente. Si fuese un LED, por ahí puede prender un poquito más suave, pero no es lo conveniente. No labura en su punto óptimo de trabajo. En el medio de eso voy a meter un bloque, que lo voy a llamar interfaz. ¿Qué función cumple este bloque? Este bloque va a adaptar estos parámetros de tensión, ¿sí? A otros parámetros de tensión, que lo vamos a llamar VOL e IOL, ¿sí? ¿Qué es esto? VOL e IOL. Bueno, es lo que necesita nuestra carga, que la vamos a simbolizar como ZL, ZL o también RL lo podemos llamar, viene de carga, de load, ¿sí? Va a ser nuestra carga. Entonces, con este diagramita en bloques, este bloque del medio, la única función que tiene que cumplir es adaptar tensión y corriente, ¿sí? ¿Qué quiere decir adaptar tensión y corriente? Justamente que cuando yo le pongo una VO y una IO máxima, o sea, vamos a estar por debajo de esto, vamos a ver, en el circuito de control, este circuito se tiene que encargar de dejar circular por la ZL, la IOL necesaria, o sea, los 10 mA en el caso del relé, y hacerle caer al relé la tensión de 5 volts, ¿sí? En este caso, la tensión de la bobina. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a agarrar y definir justamente qué ponemos adentro de ese bloque de interfaz. Que como se estarán imaginando, como la unidad se llama transistores en corte y saturación, o en computación, bueno, vamos a tener que elaborar con transistores. Entonces, vamos a presentar la primera interfaz, más sencillita de todas. Voy a volver a dibujar mi circuito de control, ¿sí? A ese circuito de control le voy a conectar una resistencia de base, un transistor NPN a masa, y voy a conectar en el colector nuestro relé, ¿sí?
Acá está nuestro relé, ¿sí? Un detalle no menor, ¿sí? Lo vamos a explicar después en una de las clases con más detenimiento. Siempre que ustedes conecten un transistor a un relé, se le coloca en paralelo y en contraposición un diodito, ¿sí? No me quiero detener ahora en este video a explicar bien qué función cumple este diodo, pero en principio hay que colocarlo siempre, ¿sí? Por ahí después hacemos un video o lo explicamos en clase el por qué se pone ese diodito en paralelo. ¿Está bien? Pero siempre va un diodo en paralelo al relé y con el cátodo apuntando hacia la fuente, ¿sí? De forma tal de que fíjense que en primera instancia, a priori, este diodo no funciona. No va a cumplir ninguna función porque la corriente ustedes dirán, bueno, circula siempre así. Bárbaro. Perfecto. Bueno, cuando conecto una bobina, no siempre la corriente va a circular así. Por eso hay que poner este diodito. Pero bueno, lo aclaro ahora para que ya se lo vayan grabando el hecho de que cuando ponen un relé o una bobina, ¿sí? Por ejemplo, un motor conectado a un transistor, siempre en paralelo al motor, a la bobina, perdón, tiene que ir un diodito en antiparalelo. Bien, bueno, entonces fíjense que si nosotros seguimos la lógica del diagramita block que habíamos planteado recién, este que yo estoy marcando acá sería mi interfaz. Este sigue siendo mi circuito de control o controlador. Y lo que dibujamos acá arriba sería nuestra carga. ¿Sí? RL, que habíamos dicho. Ahí está nuestro diagrama en bloque. Bien, ¿qué resta ahora? Bueno, y resta ver qué onda esto, cómo funciona, por qué decimos que esto es una interfaz, por qué decimos que esto adapta la corriente. Bueno, eh, lo primero que yo siempre recomiendo es hacer un análisis de qué pasa cuando pongo un 1 lógico o un 0 lógico en mi circuito. Entonces, cuando yo coloco un 1 lógico al circuito, lo que ocurre es que tengo corriente saliente del control, ¿sí? Tengo corriente que sale del circuito del controlador, atraviesa la base, y fíjense que acá tengo VOH y acá tengo masa. Vamos a dibujar esto. Si pongo un 1 lógico, tengo un potencial que vale VOH, en nuestro caso era 5 volt, para seguir con el ejemplo, ¿sí? Tengo la resistencia de base, y tengo acá la juntura base emisora. Que yo la juntura base emisora la voy a simbolizar, en principio, como un diodito, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá VOH 5 volt y acá masa, voy a tener, en teoría, ¿sí? Si las cuentas de esta resistencia de base está bien hecha, voy a tener en teoría una circulación de corriente de este estilo, que es la corriente de base. Recuerden que tener VOH 5 volt, esto es como si yo tuviese, lo dibujamos punteado, una fuente de 5 volt, así, unida a masa, ¿no? O sea que la corriente recircula de esta manera. Corriente de base. Bien. Por ende, si tengo una corriente de base, voy a tener entre colector y emisor una caída de tensión BCE, ¿sí? Aclaramos, no es una fuente, es una caída de tensión, ¿sí? Fíjense que se opone a la fuente BCC, va en sentido contrario, o sea, esta caída de tensión es la que estamos queriendo simbolizar con esta pequeña fuente, ¿sí? Y por encima voy a tener, ahora sí, mi bobina, que a nivel esquemático, para ahorrar todo el dibujo, ponemos solamente la
la bobina. Recuerden que está el diodito, están también los contactos de relé. Bien. Por ende, si nos fijamos, cuando yo coloco un 1, este transistor conduce, o sea, entre colector y emisor tengo una caída de tensión, y por ende tengo una corriente que circula de esta manera, ¿sí? La corriente de colector, asumiendo que la corriente de base es mucho más chica que la de colector, como ya dijimos un montón de veces, la del emisor también es la del colector. Entonces tengo corriente por la carga. Si tengo corriente por la carga y hice las cuentas bien, lo que puedo asumir es que el relé se enciende. Bien, entonces acá vamos a poner estado lógico 1. ¿Sí? Aclaremos, el estado lógico 1 siempre lo tomamos a la salida del control nosotros. ¿Sí? No me importa si esto es una NOT, una AND, una OR, si es un micro, un Arduino, no me importa. El estado lógico, para analizar nuestra interfaz, lo miramos siempre acá. Acá miramos el estado lógico. Y el estado lógico 1 lo asociamos con tensión, ¿sí? Estado lógico 0 lo asociamos con masa, típicamente, salvo que diga lo contrario. Salvo que diga VOH 0 volt, VOL 5 volt. En cuyo caso, bueno, tendremos que considerarlo al revés. Siempre la VOH es la tensión de salida en estado high, ¿sí? Tensión de salida para el 1. Bien, si hacemos el mismo análisis, lógico 0, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos VCC, nuestro relé por un lado. Ahora el circuito de control va a estar a masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un cero lógico. Si VOL es igual a 0 volt, es como que acá tengo puesto esto a masa, ¿sí? Acá está el VOL. Por ende, si tengo masa en la base, tengo masa en el emisor, lo que puedo asegurar es que la corriente de acá, la IB, es igual a 0. Y si la IB es igual a 0, ya sabemos que no importan los cálculos que haga con la salida, acá tengo un circuito abierto entre colector y emisor. Por ende, si tengo un circuito abierto y acá tengo el relé, bueno, en este caso el relé se apaga. Esto que acabamos de hacer con un solo transistor, que parece una pavada, yo recomiendo que lo hagan siempre con las interfaces. ¿Sí? No van a escuchar a mí, lo van a escuchar a Santa, que le digamos siempre que hagan el esquemita lógico. ¿Por qué? Porque acá está muy sencillo porque es un solo transistor, pero cuando uno empieza a conectar transistores entre sí en cascada, ¿sí? Pone uno, después atrás se pone otro. Bueno, viene bien plantear cómo es el tema de los estados lógicos. Cuándo está conduciendo transistor, cuándo no. ¿Está bien? Entonces, vamos con lo último para este primer videito y dejamos los cálculos para una segunda parte. Me interesa ahora hablar un poquito de qué pasa en el estado lógico 1, porque el estado lógico 0 ya sabemos, no hay que hacer nada, directamente el relé se apaga por funcionamiento propio del transistor. Ahora, cuando uno habla del estado lógico 1, esta BCE tiene dos posibilidades. O mejor dicho, el transistor en el estado lógico 1 tiene dos posibilidades. O puede trabajar en modo activo o puede trabajar en la saturación. Entonces, vamos a ver qué pasa
si yo lo trabajo al transistor en modo activo, como interfaz. ¿Y qué pasa cuando lo trabajo al transistor en saturación? Si yo lo trabajo en modo activo al transistor, ¿sí? Asumiendo que yo la fuente después la puedo elegir de lo que quiera, ¿sí? VCC la voy a terminar adaptando. O sea que técnicamente, si yo lo trabajo en modo activo, podríamos agarrar y decir, bueno, trabajo con una VCC de 10 volts, porque el relé es de 5, ¿sí? Y polarizo para que la VCE me dé 5 volts, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ya vimos polarización, o sea que podríamos ajustar la corriente de base para que con esos 10 mA que necesitan el colector, la ICQ es la de la carga, 10 mA. Bueno, jugando con el transistor y la corriente de base podríamos llegar a obtener una BCQ de 5 volts. Ahora, el tema es el siguiente. Si yo miro el transistor, la potencia disipada en el transistor, siempre potencia es V por I. Potencia es V por I. Con lo cual, la potencia disipada en el TBJ, transistor bipolar de juntura, ¿sí? Va a ser ICQ por BCEQ, ¿sí? Más la potencia disipada en la base, que sería IBQ por BBE. Vamos de vuelta. Estoy acá, ¿sí? ¿Cuánto disipa este bicho? Bueno, y este bicho va a disipar la corriente que circula por él en la salida, ICQ, por la BCE, esa sería la potencia disipada en los terminales de salida. Y respecto a la entrada, disipa IBQ por BBQ. Ahora, la corriente de base anda en el orden de los microamperes. Microamperes, algunos miliamperes chiquititos por ahí, ¿sí? O sea, muy baja. Y la BBE también es muy baja, 0,6 volt, 0,7 volt. Con lo cual, para nuestros análisis, la potencia de base, chao, no la vamos a considerar, ¿sí? No la consideramos en cuenta porque IBQ es muy chica y BBE también es muy chica. Entonces, esta potencia la despreciamos. Pero esta no. Esta es la potencia que nosotros vamos a calcular siempre cuando queramos ver qué potencia está disipando el transistor. Entonces, si hacemos las cuentas, la potencia disipada en el TBJ cuando está en modo activo, tenemos 5 volts por 10 mA, tenemos 50 miliwatts. ¿Sí? Ahora, en cambio, si voy a la saturación, yo podría trabajar con una VCC de 5 volts, ¿sí? Un poquito más de 5 volts, en realidad si quieren. Estoy trabajando con una VCE de saturación. Supongamos que mi transistor tiene una VCE de saturación de 0,2 volts. Y la corriente sigue siendo la que necesita el relé. Porque yo tengo que prender el relé. Esa era la finalidad. O sea que mi ICQ va a estar en 10 mA. Con lo cual, la potencia disipada cuando trabajo con el transistor en TBJ no va a ser ni más ni menos que 10 mA por 0,2 volt. Es decir, 2 miliwatts. Fíjense la gran diferencia, ¿sí? Para prender el relé, que es lo único que nosotros queremos, accionar el relé, la gran diferencia que tengo en potencia disipada cuando trabajo en saturación que cuando trabajo en modo activo. Este es el motivo por el cual cuando uno diseña una interfaz,
donde lo único que pretende es que esto trabaje en dos estados, ¿sí? Encendido o apagado. Trabaja en modo binario, si quieren, 1 y 0 en la salida. En ese caso, la idea es simplemente trabajar con el transistor al modo corte, cuando lo quiero que esté a circuito abierto a la salida, o bien en modo saturación, cuando no quiero que el transistor se comporte como si fuese una llave cerrada, ¿sí? O sea, cuando quiero que deje pasar corriente. ¿Por qué? Aparte, otro motivo, yo no necesito, en este caso, cuando quiero prender la carga, una relación entre mi corriente de base y mi corriente de colector. No es necesario, ¿sí? Yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, está bien, que conduzca y que la corriente en la carga sea la que consume la carga. No la que está fijando IB por HFE. No necesito eso. ¿Por qué? Porque la carga sabe qué corriente necesita manejar. Internamente, este circuito sabe que tiene que consumir 10 mA. Y yo lo que tengo que hacer es darle esos 10 mA. Ahora, esos 10 mA se lo puedo dar de dos formas. Se lo puedo dar eh, como una proporción de HFE veces la corriente base, ¿sí? Y hacer los cálculos todo para que quede modo activo y la polarización acá necesaria. O puedo agarrar y decir, bueno, mira, saturemos el transistor y listo, que circule la corriente. Ya está. Y que se encargue la carga de limitar la corriente, que es lo que sabe hacer. Esa es la mejor opción y la explicación por la cual es la mejor opción es esta, justamente. Que disipe menos potencia el transistor implica, entre otras cosas, que mi circuito tenga mayor rendimiento. Entendemos por rendimiento potencia en la carga respecto a potencia en la carga más potencia disipada en el TBJ, ¿sí? Esto lo van a ver un poquito mejor con el muchacho Mesea, pero si yo tengo la potencia en la carga, la PRL no es más ni menos que los 5 volts de la bobina por los 10 mA, ¿sí? Esta es la potencia de la carga, 50 miliwatts. 50 miliwatts dividido 52 miliwatts me da un rendimiento. O sea, me dice cuánto se aprovecha la potencia generada en la fuente para entregársela a la carga. Eso es lo que me está hablando de rendimiento, ¿sí? Fíjense que acá es un rendimiento del 50%, porque tengo lo mismo en el transistor que en la carga, y acá tengo un rendimiento muchísimo mayor. ¿Está bien? De hecho, este rendimiento debe andar cerca del 80%. No hice la cuenta, pero debe andar por ahí. Entonces, a su vez, el transistor trabaja más frío. Los semiconductores, gente, diodos, compuerta, integrados, transistores, ¿sí? Cualquier dispositivo semiconductor no se llevan bien con la temperatura. Cuando elevan su temperatura, se degradan internamente, ¿sí? Empiezan a perder propiedades, el HFS empieza a variar, la BB varía, la corriente máxima también varía, ¿sí? Hay un montón de parámetros internos que nosotros vemos en la hoja de datos que no por nada el fabricante dice medido para 25 grados centígrados, por ejemplo, ¿sí? Que es la temperatura que toman como temperatura ambiente. Bueno, no quiero extenderme mucho más, así que vamos a cortar este video acá y vamos a hacer una parte 2 donde vamos a agarrar y vamos a calcular justamente esa resistencia de base para que el transistor entre en modo saturación. Bueno, nos estamos viendo, les mando un abrazo.